Sí, buenas tardes amigos y buenas noches o buenos días a los que nos estén viendo en diferentes horarios. En esta oportunidad quiero hablarte del origen en Cristo o el origen más allá de la eternidad de la divulgación de la información. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos donde la sociedad necesita entender el ámbito espiritual en el que vivimos y qué es lo que Dios quiere lograr con nosotros como humanidad, como sociedad, ¿verdad? Como familia, como iglesia. Y quisiera compartirte el profeta Isaías, solo el capítulo 61, el versículo primero. Dice la palabra que ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En esta porción vamos a notar algo rápido, que es que hay un anuncio, que se demanda una creencia, que la creencia es en una deidad, en este caso la deidad, ¿verdad? Nos está hablando de Jehová o Yahweh, que nosotros entendemos, ¿verdad? En el original hebreo la forma del tetragramatón, que no es otra cosa que Yod, Hei, Vai, Hei, que es las 4 letras que representan el nombre verdadero del Señor. Pero se lo identifica con su brazo, ¿verdad? Esto es importante. Y que luego de esa deidad hay una manifestación. Es decir, al quien que se está enviando el mensaje es a los seres humanos, es a un destinatario humano. A ese destinatario humano se le demanda creencia, y es la creencia en una deidad. Y cuando le agregamos creencia, un sistema de creencia a este anuncio de la deidad, ocurre una manifestación o vemos la manifestación de la deidad. Por tanto, nótese que es importante saber que las tinieblas, desde ese mismo principio, ¿verdad? Cuando desordenan todo el orden creado por Dios, las tinieblas no hacen otra cosa que imitar el ámbito de la deidad. Es decir, nosotros tenemos que entender que en primer lugar este anuncio procede de un consejo plural, y ese consejo plural, ¿por qué decimos? Porque el pasaje nos está hablando de nuestro anuncio. Es decir, hay un consejo plural dentro de la deidad, o hay un ámbito de familia en la deidad, ¿verdad? De más de uno. Y en este consejo comunitario de familia se desarrolló un anuncio. Y ese anuncio se ve en esto que nos dice que es nuestro anuncio. Es decir, nótese que Dios no se está apropiando del anuncio como si fuera para sí mismo, sino que es el anuncio para la humanidad, el anuncio para el quien, que en este caso se está enviando, notando que está abierto al quien que lo quiera creer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Por lo tanto, se demanda de que el quien que está escuchando el anuncio agregue la creencia o sistema de creencia a ese anuncio. Entonces el anuncio provee en sí mismo y está contenido en ese mismo anuncio la creencia para el quien que está escuchando, o el sistema de creencias que ese quien humano está escuchando
para darle acceso a una información, a una mente de esta deidad que se está comunicando o le está proveyendo esa cosmovisión, esa forma de ver esa realidad, esta dimensión de este ser espiritual, que en este caso es Dios. ¿Y por qué lo hablamos así? Porque estamos comparando de que cada realidad que Dios ha traído al ser humano conlleva unos seres que copian, ¿verdad? Que imitan esta realidad con el motivo de engañar. Pero por lo tanto, nosotros recalcamos cómo esta realidad comenzó en el Eterno. La divulgación de información no tiene un origen en los seres humanos, sino en la eternidad, en el verdadero principio antes de la creación, como un anuncio nuestro. Entonces, todo lo que nosotros vemos en nuestro ámbito hoy, como noticias, como reportajes, como todo sistema de divulgación de información, es una copia del verdadero inicio de la divulgación de la información entre el Padre, entre el Hijo, entre el consejo de la deidad. Entonces, en tercer lugar, la Escritura revela que tras la creencia al anuncio, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Viene una manifestación, porque continúa. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es decir, demanda que cuando se pone creencia al anuncio, ¿verdad?, hay una manifestación, o existe una manifestación, o viene un apocalipto, ¿verdad?, como se nos ve como lo vemos, en el libro de Revelación, ¿verdad? Una vez ya la deidad se ha revelado, se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Entonces, tenemos que entender que la palabra revelar o apocalipsis, de donde viene apocalipto, del griego, y por ende, ¿verdad?, la palabra en hebreo de manifestar, ¿verdad?, que es la palabra que vemos en este pasaje de manifestar, tiene que ver con correr el velo sobre una parte corporal. Es decir, la deidad nos está corriendo el velo, nos está destapando un entendimiento acerca de una parte corporal del ser de esta deidad. ¿Por qué decimos eso? Porque nos está hablando del brazo de Dios, del brazo de Jehová, del brazo de la deidad. En este caso, a la revelación de la deidad se le llama el brazo de Jehová. ¿Y por qué hablamos de la revelación? Porque dice sobre quién se ha manifestado, sobre quién se ha revelado, sobre quién se le ha dado el entendimiento acerca de quién es o qué es este brazo de Jehová. Entonces, cuando nosotros profundizamos y estudiamos más a fondo acerca de esto, sabemos que en todas las escrituras bíblicas, o que nos habla el Señor a través de las escrituras sagradas, este título se refiere a Cristo como el Mesías, por textos como estos que le voy a citar en este momento, que nos dice también, hablando el profeta, que el principado sobre su hombro